Tuvimos la pandemia. Por la pandemia tuvimos que pues suspenderlo durante 2 años, 2021 y 2022. Les damos oportunidad a talentos artísticos que van iniciando. Claro. Y mira, cuando lanzamos la convocatoria, a los pocos días ya no hay lugar. Puedes encontrar varios estilos, de repente sacamos estilos muy random. Así que diga, hoy me quiero poner una, pero con una nada más. Vamos, una de 12 grados de alcohol, de hecho. El trago coqueto. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Ángel Cero y Cero con número. Ese soy yo, Bob Esponja Pantalones Valientes. Are you ready? I can't hear you. I said, are you ready? Estoy emocionado porque, pues bueno, hay un proyecto que lamentablemente hace un año no pudo estar, pero ya tiene historia. Es el Cervefest 2023 y el día de hoy, pues bueno, me da gusto de tener ahí y estar en un lugar, pues, icónico a lo que vamos a ver en el Cervefest. Y pues bueno, vamos a presentar a cada uno, o más bien les voy a pedir que se presenten, por favor. ¿Cómo no? Claro que sí. Gracias, Ángel. Buenas noches. Buenas noches, Israel, Alfonso. Eric. Mi nombre es Alfonso Torres Cabello, director del comité organizador del Cervefest. Muy bien, por favor. Yo soy Eric Valdés, de Cervecería Cavernícola. Hola, yo soy Israel Vázquez, soy de Cervecería Cavernícola. Muy bien. Por favor, redes sociales y otra vez vamos hacia allá. Bueno, yo casi siempre me remito a la página porque ahí viene toda la información. Es www.cervefest.com.mx, pero tenemos Facebook, Muy bien. tenemos Twitter, @Cervefest, y Facebook Cervefest, Instagram, todo relativo a Cervefest. Perfecto. Sí, Ángel, nuestras redes son Cavernícola Cervecería en Instagram y Cervecería Cavernícola en Facebook. También en TikTok nos pueden encontrar En como todas las redes Cavernícola sociales, ¿no? Cervecería, sí, ya sabes. Todas las redes como Cavernícola Cervecería, ¿va? Y bueno, en esta ocasión venimos a platicar con el trago coqueto, esta sección que ya saben que es con el trago coqueto, ya saben, la cheve, el trago bonito, ¿no? Y para esto, pues bueno, me gustaría saber en primera, Alfonso, cuéntame un poquito cómo surge, cómo nace el Cervefest. Fíjate qué casualidad, poquitos minutos antes de que empezáramos nuestra conversación contigo, estábamos platicando un poquito de la historia, porque en realidad este es nuestro 10º aniversario, pero en realidad debería ser el 12º. 12º, sí, Lo cierto. que pasa que Tuvimos la pandemia. Por la pandemia tuvimos que pues suspenderlo durante 2 años, 2021 y 2022. Y entonces esto inició hace 12 años, en el 2011, inclusive un poco antes, porque yo empecé a observar que en México, en nuestro país, ya había nacido y estaba empezando a crecer un movimiento de productores de cerveza artesanal. Muy bien. La mayor parte de estos productores, según la historia que yo tengo, es que entraron por allá por la Baja California. De hecho, hay otra feria de buenos amigos nuestros que tiene prácticamente la misma antigüedad que el Cervefest, que es la que se realiza en Ensenada. Muy bien. Entonces, en lo que son las ciudades de Tijuana, Ensenada, Tecate y un poco Mexicali, entraron y se establecieron algunas fábricas de cerveza artesanal icónicas en aquellos tiempos, que ahora inclusive era lo que platicábamos aquí con nuestros amigos. Algunas de esas fábricas de cerveza ya fueron absorbidas, fueron compradas por las dos grandes, el duopolio que le llamamos, de las dos grandes cervezas comerciales. De allí bajaron hacia el occidente y luego llegaron al centro de la República, y entonces ya estaban surgiendo, repito, diferentes emprendedores como Israel y como Eric, pero no tenían un lugar, un foro donde poder exhibir su cerveza. No pueden pagar publicidad en los medios de comunicación masiva, pues no pueden pagar. Claro. No tienen, y en aquellos años menos, ahora hay las redes sociales,
pero en aquellos años pues, no había prácticamente. Sí, era más complicado. Era más complicado. Y entonces hacía falta un foro, un lugar físico, más allá de las redes sociales, donde ellos puedan llevar a exhibir, dar a conocer su cerveza, su producto, que prácticamente es de gran calidad en la inmensa mayoría de los casos, y pueden platicar con el cliente, pueden platicar, que es una de las ventajas del CerveFest, pueden platicar con propietarios de restaurantes, de bares, de lugares donde se necesita vender cerveza artesanal porque ya la están pidiendo las personas. Entonces lo iniciamos con cierta temor de que tuviera éxito mi amigo que está por acá arriba, Gustavo Gómez, y yo, y pues vino la primera edición, que fue la prueba más fuerte, luego la segunda, la tercera, y fíjate, ya después de ahí fuimos creciendo, y afortunadamente este es el 10º aniversario del CerveFest. Claro. Lamentablemente, pues bueno, tuvimos una época pandémica en donde la anterior edición prácticamente ya estábamos a punto de la cuarentena, ¿no? Y luego surge en el 2019 esta cuestión. El 20 y el 21 ya no se hace nada, y tentativamente estaba el 22, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues ya no se pudo hacer. Ahora regresa nuevamente 2023 CerveFest. ¿Qué vamos a ver en este CerveFest? Fíjate que nosotros siempre tratamos de ser innovadores. Recuerdo yo el primer año, se los estábamos platicando aquí a estos jóvenes emprendedores, con cierta nostalgia. Fue un CerveFest solamente de 2 días, fue un CerveFest relativamente pequeño. Tuvimos un máximo de 20 stands, ahora vamos a tener ya desde hace varios años alrededor de 100 stands. Entonces cada año intentamos ser innovadores, intentamos ofrecerle al público cosas nuevas. Así se nos fueron incorporando grandes aliados, como por ejemplo el Turibús. A mí me gusta mucho hablar del Turibús porque eso hace que las personas tomen su Turibús en el Ángel de la Independencia con destino exclusivo al CerveFest. No pagan nada de boleto, no pagan nada de transporte, y vienen directo al CerveFest. Entonces ya desde ahí es disfrutar un día de campo, un gran día de campo en la ciudad. Y bueno, hemos incorporado cosas como por ejemplo lo que yo llamo una feria tipo pueblito, donde los chiquitines, porque nuestra feria es familiar, 100% familiar, los chiquitines van y juegan como en una feria de pueblito, tiran a las canicas, se ganan un premio, le tiran a los globos, etcétera, ¿no? Tenemos, cada año íbamos incorporando una cosa nueva. Algún día llevamos un show de perritos amaestrados, entrenados, que hacen allí un show muy padre. Hemos tenido shows de pelotas grandes, esas transparentes, ¿no? Como son 30,000 metros cuadrados de área verde, en un lugar abierto, con un clima y con un horizonte, con un paisaje precioso, ¿no? Ahí el canal de Cuemanco, pues la fauna en esta época del año, ya que es casi vísperas de primavera, se ve más bonita. Este año, que es el 10º aniversario, repito, vamos a tener, por ejemplo, una cerveza conmemorativa, con su etiqueta, y quizás aquí nuestros amigos también se animen y puedan hacer una igual, pero ya tenemos al menos una de un otro amigo cervecero como ellos, que ya la está fabricando, ya le va a poner su etiqueta de los 10 años del CerveFest con este logotipo, pero a color. ¿No? Con unos colores muy bonitos. Para que vayan preparando ese dinerito, sí. Porque algo muy importante que estabas mencionando ahorita es que es familiar, porque todos creen que la cerveza es para los adultos, pero en la última edición también pueden incorporar, o en algunos anteriores, a los perritos, llevar a la familia completa, ¿no? Con los caninos. Exactamente.
somos amigables con las mascotas. A mí no me gusta mucho usar esos anglicismos de pet friendly, pero bueno, somos amigables con las mascotas. Alguna edición no recuerdo, quizá Gustavo lo pueda recordar mejor que yo. El primer año no hubo grupos musicales, pero algún año se nos ocurrió que pues para que se amenizara mejor las cosas, pusimos grupos musicales y cada año le damos oportunidad a... No contratamos, porque no queremos que nuestra feria sea un festival de música, a, digamos, artistas muy conocidos, muy famosos, sino que les damos oportunidad a talentos artísticos que van iniciando. Claro. Y mira, cuando lanzamos la convocatoria, a los pocos días ya no hay lugar. Entonces, repito, cada año vamos innovando en cosas como estas. Este año vamos a tener una revista conmemorativa de los 10 años. En esa revista conmemorativa hablamos en un artículo un poco lo de cómo nació el Cervefest. Okay. Hablamos un poco de la feria de cerveza más grande del mundo, que es el Oktoberfest de Múnich, Alemania. Cuándo nació, cómo nació, todo el tiempo que lleva ya, cerca de 200 años de existencia. Nació en 1832, de hecho nació varios años antes en un festejo de una boda de la realeza, pero se interrumpió y bueno, hablamos de algunos de las principales ferias de la cerveza, un pequeño artículo de cómo fabricar cerveza, que pues para ellos ya es, ¿no? Son los expertos, entonces, ¿no? Pero para la gente que por primera vez prueba la cerveza artesanal, oye, ¿cómo se hará esto? Entonces ahí está, hablamos un poco, un artículo de cuáles son los estilos. Hay dos grandes familias de cerveza en el mundo, las ale y las lager, ¿no? Y de ahí se desprende una gran cantidad de estilos. Entonces ahí hablamos cómo se clasifican, según algunos criterios, cómo están clasificadas las cervezas en el mundo. En fin, la idea es que las personas que asistan se diviertan. Desde los bebecitos o los niños muy chiquitos están corriendo o van con su perrito, puedes ir con tu mascota, puedes ir con tu papá, con tu novia, con tus niños, etcétera. Con el amante, la pasas ¿no? Con todos. Y a ver, cuéntame un poquito. ¿Quién me platica dónde estamos? Pues ahorita nosotros nos encontramos en Pin-Up, División del Norte. Es un restaurante en el cual nos han abierto mucho las puertas. Aquí es donde tenemos nuestra cerveza casi siempre. Tenemos de todos los estilos que podamos hacer, desde una Light Lager hasta un Imperial Stout si quieres. O sea, nosotros no nos cerramos a un solo estilo, a hacer estilos de línea. De hecho es muy chistoso porque nos comentaban que trajéramos etiquetas. Nada más tenemos una, que es la que le ponemos a todos, porque nosotros no nos imaginábamos, la verdad, y gracias a la vida, llegar tan lejos. O sea, nosotros empezamos a hacer cerveza y nos dijeron, ¿por qué no la vendes? Véndela en otros lados. Empezamos a llevar muestras y nos decían, sí, llevábamos barriles, pero muchas personas ya nos buscaban por botella y pues no teníamos, no había... Es que es botella tras botella. Exactamente. Y se querían llevar y pues no podían, o sea, no teníamos nosotros cómo presentar nuestras cervezas hasta que le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer una etiqueta genérica que le podamos poner los estilos. Y así empezamos, o sea... Y de ahí surge también este negocio. Sí, o sea, Cervecería Cavernícola es, o sea, te digo, más que nada es para distribución. O sea, aquí es nuestra casa, aquí ellos nos conectan, aquí pueden encontrar nuestras cervezas y todo, pero nosotros estamos en Azcapotzalco. Okay. La cerveza la hacemos en la alcaldía de Azcapotzalco por el Metro Camarones. Okay. Ahí nos pueden encontrar también. Con razón hacen sus clamatos ahí, ¿no? Las con los camarones, como no. Licuachelas, pipichelas, rotochelas, lo que tú quieras. ¿Y originalmente de quién fue la idea de crear la cerveza? Es mutua, es ambas. De hecho fue muy chistoso, una idea de peda. ¿Tú ya sabes? O sea, esos son los mejores negocios. Estábamos conviviendo y dijimos, vamos a hacer algo. ¿Sabes hacer chela? Sabemos hacer chela. Vamos, anímate. Este muchacho me llena de orgullo. Nombres de estilos no tenemos, te digo, o sea, de línea no hay, puedes encontrar varios estilos, de repente sacamos estilos muy random. De hecho acabamos de sacar una cerveza de mazapán, una pale ale con mazapán y le pusimos mazapanazo, o sea, el nombre fue muy random. Okay. ¿Y cuántos grados de alcohol tiene su cerveza?
Llegan a variar, te digo, ahorita... Normalmente la más fuerte, ¿cuál es la más fuerte? Así que diga, hoy me quiero poner una, pero con una nada más. Vamos, una de 12 grados de alcohol, de hecho. 12, y con 12 12%. ya estoy Pues tirando yo la creo- toalla, ¿no? Yo creo que con 2, ¿no? Ya... Bueno, sí, yo creo que sí con 2. Porque 12 ya quedarías... sí, ya sí. tendrías como un problemilla ahí. Y es obscura, clara. Es una IPA, una triple IPA. Ok. Triple IPA es una triple IPA mágica, de hecho. Esto entonces, ¿dónde podemos conseguirlo? Por redes Pues, sociales. Sí, en redes, en varias cervecerías. Nosotros subimos en nuestras redes, en los lugares donde vamos a estar, y la gente va y nos busca. De hecho, es lo que le comentaba el señor Alfonso ahorita. Para el Cervefest vamos a llevar estilos especiales, exclusivos para el evento. Ok. Y qué bueno que tocó el tema de lo de la etiqueta, porque igual sí nos animaríamos a hacer algo, o sea, muy, muy asimilado hacia la marca. Va, Nos eso es muy bueno. Sí, nos gustaría muchísimo, la verdad. O sea, como que cavernícola en la trajinera, con el ajolote, no sé, algo. Yo te hago el diseño, algo bien. amigo, tú dime. ¿O Perfectamente. ¿Alguno de ustedes son diseñadores? ¿Verdad que No, sí? tenemos a Tiene nuestro capo. diseñador, a nuestro amigo De que hecho, nos hace la etiqueta, el diseño de la marca y todo lo que se necesite. Ok. Ahora, aparte de vender cerveza en este local, ¿qué más se vende? Pues comida, pueden encontrar muchas entradas, comida completa. Tienen unos fish and chips que hemos traído con cervezas de centeno y es un muy buen maridaje. Muy, muy buen La maridaje. hamburguesa con la sweet stout, las IPAs con sus otros platillos de pescado, con sus verduras, ensalada. ¿Qué horario tienen? El horario es de la 1 de la tarde a las 12 de la noche, a las 12 de la tarde. Hasta donde esté el último cliente, casi, ¿no? Ahora sí que hasta el último cliente. Aquí hasta todos que el son último familia. cliente se vaya. Ok. Aquí tienen de 7 de la tarde a 9 de la... Bueno, de 7 de la noche a 9 de la noche, 3x2 en cervezas, de hecho. Hay que tomar dato, ¿eh? Eso es muy importante. Tienen que venir a aprovechar esa Son promoción. cerveza de medio litro y son de barril, tienen muchas líneas conectadas y pues pueden conseguir cavernícola. Perfecto. Aparte está en un lugar pues Está agradable, muy cómodo, está en División del Norte, casi llegando al metro. Saliendo del metro División del Norte, de Exacto. hecho. Está contra esquina, casi como en la parte trasera. Sí, ahí está, exactamente. no hay pierde. Y a ver, Alfonso, cuéntame un poquito de esta cuestión de la entrada, el acceso. ¿Cuánto va a tener el costo del acceso para el Cervefest? Fíjate, esa es una pregunta muy importante. Me gusta siempre decir que como es familiar, entonces sería injusto que cobráramos, aunque sea una parte de su boleto, a un niño de 6 o de 8 años o 10 años. Claro. Entonces, desde bebés hasta 12 años no pagan nada. Ok. Amigos como yo de la tercera edad pagan medio boleto. Ok. Y boleto completo únicamente lo pagan los adultos de entre 18 y 59 años. El precio en preventa son 230 pesos. 230. 230. ¿Qué quiere decir? Que entonces los adolescentes de 12 a 17 pagan medio boleto y los adultos mayores pagan medio boleto. Ok. No, ahorita es importante que lo compren en nuestra boletera Boletia. Perfecto. Porque allí pues el precio es más bajo que en la taquilla. ¿Y ya en taquilla cuánto costaría? 280. 280. ¿Qué te incluye ese acceso? Qué buena pregunta también. Un vaso conmemorativo a los primeros 4,000 asistentes. Ok. Un vaso conmemorativo como este. Y está muy bonito, de los la 10 verdad. años, con una degustación de cerveza. Perfecto. Y obviamente acceso. Tenemos diferentes amenidades, entonces todas las amenidades ahí gratuitas, como por ejemplo las catas y las catas conferencias, los grupos musicales. Lo que te cuesta ahí pues es comprar tus alimentos y comprar tu cerveza. Claro. El horario y las fechas, por favor. Las fechas es 17, 18 y 19 de marzo. El horario ahora lo alargamos para que pues, la gente Para que se vayan a emborrachar lo disfrute más, ¿no? El viernes es de 12 del día a 11 de la noche. Y sábado y domingo
de 11 del día a 11 de la noche. Muy bien. Recomendación rápidamente, como va a estar en la zona de un costado de las Chinampas de Xochimilco, pues bueno, van a tener el acceso por el lado de Cuemanco. Y Sí. prácticamente es hasta el final, hasta donde termina, pasan el estacionamiento de Cuemanco y hay una cuchilla donde van a ir todavía con el carro. Es preferible que vayan en carro o si no, que el Didi los vaya a dejar hasta el lugar. Fíjate qué buen comentario haces, Ángel. No tenemos problema de estacionamiento. Allí ¿Hay cerca hay estacionamiento? un parque deportivo que incluso deja de hacer sus actividades ese fin de semana, sus actividades deportivas, y Y tienen el pueden acceso, entrar ahí 5,000 carros, ¿no? Claro. Eh, Pregunta. ¿Va a tener costo del estacionamiento o ya viene incluido dentro de...? No, ese tiene costo porque son otros pequeños empresarios de ahí, ¿no? Independientes. Eso Pero ahí hacemos- tienes tu carro seguro totalmente por una cuota de todo el día. Claro. No, creo que son 100 pesos todo el día, no. Sobre todo para que vayan preparados y prevenidos para esta cuestión de los que vayan en automóvil. Ahora, si van también, están por el centro de Xochimilco, hay una canoa que los pasa por el centro, el barrio se llama Tlacuapa y van por la calle de Chicoco. Ustedes preguntan dónde está la entrada de Cuemanco, entonces ustedes van a abordar una canoa, ahí sí tienen que entrar caminando y a unos 200 metros, así saliendo de la canoa, a su lado derecho está el lugar en donde se va a estar esta fiesta, ¿no? Esta festividad. Sí, se ve que conoces bien Xochimilco, ¿eh? Claro, sí, un día les voy a dar No, un tour. pero lo que te quiero decir es que en la página de www.cervefest.com.mx, allí viene desde cuáles son nuestros amigos clientes cerveceros y de alimentos, hasta cómo llegar, quiénes son los grupos musicales y cómo llegar, ahí te dice, ¿no? Toda la información está en la página. Oye, y bueno, ya haciendo un tema así en cuestión de la cerveza, ¿cómo consideras en ese aspecto de los cerveceros nuevos a las compañías grandes? Digo, aquí bajita la mano, ¿te vas por las cervecerías grandes o por las que ya son nuevas y emprendedoras y artesanales? Mira, yo te diría que desde luego son diferentes. Una cerveza comercial es diferente, muy diferente a una cerveza artesanal. Mi comentario no quiere decir que la cerveza comercial sea mala. Y desde luego la cerveza artesanal tampoco es mala. Es lo que comentaba con estos jóvenes emprendedores. La cerveza artesanal, y de alguna forma su nombre lo indica, es como una artesanía. La hacen primero con insumos o materia prima de mejor calidad. Su proceso está mucho más cuidado, lo cuidan, ellos lo cuidan, ¿no? Y le dan todo el proceso de fermentación que se requiere, porque en la cerveza comercial ya el proceso es muy rápido, como tienen que producir millones de botellas por año, ¿no? Cientos de miles por día. Hay furgones completos de Corona Extra que se exporta a Estados Unidos. México es el primer exportador de cerveza del mundo, primordialmente gracias a Corona Extra, ¿no? Pero entonces siendo un mundo en común de la cerveza, sí es diferente para mi gusto. Hace rato que aquí Eric dijo que estaban haciendo una IPA. Por decir, a mí las IPAs son mis preferidas. No puedo decir que me enloquecen, pero son mis preferidas. La IPA Pale Ale es una cerveza pálida de la India que tiene toda una leyenda, toda una historia de por qué se llama Indian Pale Ale. Indian porque se supone que cuando los soldados ingleses estuvieron colonizando la India, por eso es Indian Pale Ale, ellos siempre en Reino Unido se consume mucha cerveza, es uno de los países más cerveceros del mundo. Pero en aquellos años, como no había refrigeración, si embarcaban cerveza de Reino Unido a Inglaterra y no existía el canal de Suez todavía, entonces cuando llegaba ya estaba echada a perder. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron, lo que descubrieron? Y aquí los maestros cerveceros saben mucho más que yo no es la leyenda. Encontraron una planta que se llama lúpulo.
lúpulo que le da el amargor a la cerveza. Y en teoría el lúpulo hace que la cerveza, y ellos se lo explicará mejor, tenga una mayor duración, pero les da el amargor. Ahora hay, la cerveza, no tanto hace rato que preguntabas de la graduación alcohólica, luego las personas piensan que la graduación alcohólica es, ¿no? Muchas veces es el sabor, ¿no? Es el sabor, en este caso el amargor. Hay una escala que se llama IBU, International Bitter Unit. Entonces es el grado de amargor de una cerveza. Entonces, para que te des una idea, una Corona Extra debe tener unos 15 IBUs. Más o menos 10. 15 IBUs. Una buena IPA tiene más de 50. Pero aquí ellos te podrán explicar mejor eso. Sí, claro, o sea, como te comentaba, el amargor de una cerveza se lo da el lúpulo y ahí es dependiendo la cantidad. Puede haber cervezas con demasiada gradación alcohólica, pero con muy pocos IBUs, o con demasiados IBUs y muy poca gradación alcohólica. ¿Cuánto tiempo generan ustedes en el proceso de la cerveza para que ya esté en la botella? Nosotros, generalmente son 3 semanas. A nosotros nos gusta dejarla de 3 a 4 semanas porque ya lleva ese tiempo de maduración. Es como una fruta. Si la cortas antes, obviamente no te vas a ver dulce, el color va a cambiar, el aroma, todo va a cambiar. En cambio, bueno, igual en la cerveza, o sea, aquí es lo mismo. Después del proceso de fermentación viene la maduración y es lo que nosotros ahí nos gusta dejarla una semana, semana y media para aprovechar todo. Color, aroma, textura, sabor, graduación alcohólica, hasta muchas veces llegan a madurar ya después de cierto tiempo. Hay cervezas que son muy alcohólicas o con mucha graduación alcohólica más bien, y son oscuras, que llegan a ser generalmente las stouts, que las puedes dejar en barrica hasta 3, 4 años. O sea, imagínate cuánto tiempo las dejan. Tiene que esperar el productor a poderlas vender para, o sea, bueno, más bien dejarlas ahí para poderlas vender, o sea, 3, 4 años, y son caras, claro. Ahora, yo tengo una duda porque seguramente también la audiencia va a decir, pero esos cuantos están chavos, ¿cómo van a estar ahí haciendo cerveza? ¿Cuántos años tienes? 28. ¿Y tú, amigo? Yo 27. Tragaños. Ahí vamos, ahí la llevamos, sí, o sea, no se dejen engañar. Y ya si vengo para acá, ¿qué me recomendarías para venir a comer acá? Pues mira, ahorita tenemos aquí conectado una Sweet Stout con una hamburguesa, te quedaría deliciosa, la verdad, muy muy buena. Y bueno, ahorita lo que le estabas preguntando aquí al señor Alfonso de cómo llegar al Cervefest, en las redes vamos a estar subiendo también muchos tips. Bueno, yo soy asistente del Cervefest de años atrás y más o menos ya me la sé. Y vamos a estar subiendo ahí en redes muchos tips de cómo pueden llegar, o sea, cómo pueden disfrutar más su estadía, o sea, todo. Desde dónde tomar el turibús, los horarios y todo, hasta cómo llegar caminando. Y de hecho también ahí viene esa duda y esa pregunta que seguramente van a tomarse. ¿En dónde va a salir el turibús? En la glorieta del Ángel de la Independencia. Muy bien, para que así sepan y de esa manera pues bueno tengan el acceso desde el turibús, los que están en la zona céntrica, y no sea tan difícil el acceso porque desde ahí van a poder encontrar el turibús para Cuemanco, en donde va a estar el Cervefest. Sí, claro, y aparte es un parote el que te hace el turibús, porque o sea, vas y vienes seguro de todos modos. Sí, claro, o sea, si para los que van a tomar mucho. Exactamente, porque Se lleva y te regresa gratuitamente. y Perfecto. gratis, sin paradas, o sea, todo bien. Ahí está, ¿No? para que Si ya tomas, sepan. no manejes. Exacto, sobre todo porque es muy importante que estén conscientes que van a ir a un evento en donde va a haber bebida alcohólica. Claro. Y pues bueno, muchas veces pues hay unas que sí se pasan, ¿no? O que tengan el conductor asignado para que no haya problema, ¿no? Sí, ¿Tú eres el conductor asignado o no? No, nosotros tenemos que ir a trabajar. Ese soy yo. Vamos a vender chelitas. Ok, perfecto. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Nuevamente sus redes sociales, por favor. Cavernícola Cervecería, en donde gusten, o sea, buscarnos, nos van a encontrar con ese nombre. Ok, perfecto. Señor Alfonso, por favor. Pues la página www.cervefest.com.mx, en Twitter @Cervefest, en Facebook Cervefest, y en todas son Cervefest. Muy bien. Y ya por último les comento rápidamente que en esta cuestión del Cervefest va a haber, como anteriormente estaban mencionando, para toda la familia, para las mascotas que quieren llevarlo. Muy importante es que, pues bueno, se van a divertir porque hay grupos musicales, hay evento. La vez pasada hubo chinelos, o sea, hasta cuestiones culturales también. Entonces, váyanse, ahora sí que
para que vayan a disfrutar todo el día, porque va a ser muy, muy grata esa ida, ¿no? Sí, de hecho es una fiestota, o sea, tienes que ir con la mejor vibra, con toda la pila puesta, porque de verdad es una buena fiesta. Sí, Pero y luego también es una hubo fiesta. electrónica, entonces ya al final acá sí, ¿no? Y con la chelita, chelita y y aparte todo. haciendo calor, Sí, como comentaban, el clima está excelente. Lleven Sí. bloqueador porque también van a estar sufriendo si no lo hacen, ¿eh? Cierto, dos cosas. Y un tip muy importante, bloqueador para el sol y repelente para mosquitos, porque en la noche, pues claramente estamos a un costado de los canales donde hay mosquitos por temporada. Ahorita todavía sigue siendo frío, pero yo creo que para esas 2 semanas prácticamente ya va a estar haciendo calor, entonces ya van a estar saliendo ahí por los mosquitos. Entonces es muy importante también que lleven repelente de mosquitos, porque eso les va a ayudar a que no tengan manchitas. Así, pues muchas gracias. Muchas gracias, San Alfonso. Y pues bueno, los esperamos en Cervefest 2023, porque vamos a disfrutar ahora sí todo gracias que ya se fue y que no regrese esa molesta pandemia, pero de todos modos hay que cuidarse, ¿no? Sí, hay que cuidarse en todos los aspectos, beban con medida, nada con exceso, y si beben con exceso, lleven a alguien que los vaya ahora sí cargando, porque van a salir como bulto. Soy Ángel 0DX, en todas las redes sociales me encuentran así, Ángel 0DX, el número 0DX, y porque si me buscas, me encuentras, Ángel 0DX, 0 con número, y estamos en contacto. Gracias. Gracias. Estoy feliz y enojado. Me despido y les deseo suerte, brutos. Bye. El trago coqueto.